de Posadas no para la construcción, avanza, lo que también genera expectativas en lo que es el empleo y lo que son los salarios, lo que perciben los trabajadores. Pero queremos actualizar cómo están en este contexto económico, en este comienzo de año, porque marzo es que empieza el año. Así que vamos a recibir, para analizar este tema, al titular de UOCRA en la ciudad de Posadas, en la provincia, perdón. Lo tenemos a Héctor Vallejo, secretario general de la Unión Obrera de Construcción de la República Argentina en Misiones. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, te saludan Lodi, Ángel y Marcelo. Hola, buen día, Buen día. gracias Buen día. por comunicarte. Bien, Buen día. bien. Un saludo a todos. Bien. Hablábamos, yo hacía un contexto de la provincia de Misiones, que si hacemos un análisis, o así manifiestan al menos desde el gobierno provincial, comparando con otras provincias, un crecimiento en el empleo, crecimiento en la construcción. Hoy, ante esos datos, pensamos que está bien la situación de los trabajadores de la construcción, pero que mejor que usted lo explique. ¿Cómo están? Bueno, mirá, cierto lo que dijiste con respecto a lo que te oí, en el tema, en época de pandemia, nosotros fuimos considerados como trabajadores esenciales para que las obras que tendrían que ver con, por ejemplo, un CAP, obra importante de infraestructura sanitaria, educativa, infraestructura vial, nos separaran. Y también tenemos que reconocer que fuimos los trabajadores constructores de la provincia de Misiones, fuimos los primeros que recibimos las vacunas preventivas con respecto al COVID. Sí, Era un momento muy especial, más allá de que en algunos sectores quizás hubo alguna negación, pero bueno, sabemos todo lo que pasó, no solo en el país, en el mundo y en nuestra provincia. Yo creo que por haber tomado decisiones en tiempo y forma, el impacto fue, digamos, comparativamente con otros lugares, otros distritos, fue distinto, digamos, para mejor. 5 años y pasaron. Bueno, hoy la realidad cambia, o sea, nosotros no tuvimos ni una pandemia, gracias a Dios, ni una catástrofe, salvo lo que pasa en Bahía Blanca, que Dios quiera que se pueda ir recuperando lo más pronto posible. Eso sí fue una catástrofe, pero bueno, en el resto no. Sí, lo que pasó que se paró la obra pública, y con el impacto que eso significa. Y a partir de ahí, bueno, el resultado es que miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país quedaron sin trabajo. Con la diferencia que en Misiones también se tomaron medidas, no al ritmo que se venía haciendo, pero las obras se fueron terminando con recursos de renta de la provincia, las obras importantes, estamos hablando siempre de obras públicas. Vivienda, continúa las infraestructuras viales, no al ritmo como dije anteriormente, pero bueno, se continúa. Obviamente que se siente el impacto, nosotros no somos una isla, y toda esta recuperación que podemos decir, entre comillas, que se ve que lo privado, no es lo mismo, o sea, todavía en nuestra provincia o Posada o llamemos lugar en cualquier ciudad, no reemplazan lo que es la mano de obra en cuanto a obra pública. Sí. Y en esto también tenemos que tener en cuenta otro fenómeno. Nosotros siempre decimos que es tan grave la desocupación como la precarización laboral. La precarización laboral es someterse a trabajar a veces en condiciones totalmente inadecuadas, no cuidando lo elemental que tiene que ver con la salud, con la seguridad, y también a veces el salario, o sea, donde más proliferan los incumplimientos, a veces son en ese tipo de obras, porque el trabajador necesita llevar algo a la casa y se somete a trabajar por ahí en condiciones totalmente inadecuadas. Más allá que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de la Provincia en el cuidado, la atención, en la prevención con respecto al tema de seguridad y después todo lo otro que tiene que ver con los derechos que tienen los trabajadores constructores. Así que bueno, es parte de una realidad, es parte del momento que estamos viviendo, pero que bueno, que en una provincia se atenúa por decisiones políticas tomadas en tiempo y forma, que eso permite, digamos, que comparativamente mirando a nuestro alrededor, estemos un poquito mejor, y quizás porque tenemos otra fuente de economía e ingresos como el turismo
y otra, la forestroindustria y demás, el impacto se atenúa de otra manera. Uh-huh. Vallejo, ¿hay datos de cuál, de la tasa de empleo o desempleo dentro de la industria de la construcción en la provincia? Sí, nosotros tenemos mediciones a través del IERIC, que es el Registro de la Industria de la Construcción, Uh-huh. que mide no solo el empleo, sino la cantidad de empresas registradas. Uh-huh. Las mediciones son semestralmente, interanual se compara con el año anterior. Obviamente que cayó en todo sentido. Para la obra pública, que es casi un 80%, se siente. Y no tengo el registro exacto, pero en un momento había más de 300 empresas en Quito trabajando con los comitentes haciendo obra pública. Pero no, cayó la mano de obra, sí, un montón. Hubo una pequeña recuperación a fines del año pasado, y este año todavía no, todavía estamos esperando, digamos. Convengamos que la mayor ocupación de empleo es la construcción de vivienda. Un promedio, tres trabajadores por una vivienda, y hoy prácticamente se está haciendo poco y nada en cuanto a bien. Se está terminando la que estaban en construcción, como dije, con recursos de la provincia. Claro. Y bueno, después sabemos todo lo que pasa, que el FONAR, todo lo demás que permanentemente es noticia en el orden nacional. No obstante a ello, esa recuperación que se fue dando fue justamente porque la provincia, con un dispositivo entre Estado, sector privado, y tenemos un complejo habitacional, que creo que es uno de los más importantes del país, con una infraestructura sustentable, y también ahí están los lotes con servicio y demás, la gente puede acceder a una vivienda, así que ¿eso con fondos de la provincia, Vallejo? ¿Cómo? ¿Estas viviendas de las que usted habla son con fondos de la provincia? Claro, normalmente siempre fueron con fondos compartidos. En este último tiempo fueron los recortes que ya sabemos. Bien. Entonces se empezó a terminar en parte lo que se estaba construyendo con recursos propios, y también hubo un suministro que enviaron en su momento. Convengamos que también sabíamos por parte del sector empresario que tenían muchos créditos por cobrar el certificado, entonces se pudo regularizar y se pudo ir terminando. Claro. Ahora, de aquí para adelante no sabemos, porque no hay ninguna planificación nueva, no hay nada. Claro. De nación. La provincia está trabajando, por eso digo, con el sector privado y también con el sector financiero, para que se pueda replantear y poder continuar la construcción de vivienda. Convengamos que hoy yo no sé cuánto pueden calificar a una entidad financiera para comprarse un terreno y hacerse una casa. Claro. Sabemos que los salarios son muy bajos y sabemos lo que significa lo que cuesta. Tenemos infraestructura como la que se estaba construyendo en Tembeguazú, que tiene la infraestructura. Hay que buscar la manera de que se pueda financiar. Las empresas están, que se puedan seguir construyendo, teniendo en cuenta el alto déficit habitacional por la población joven que gracias a Dios tiene misiones. Claro, Vallejos. Bueno, el tema es cómo poder acceder a una vivienda. Claro. Ese Sí. Vallejos, respecto, ¿qué pasa con esa gente que está sin trabajo? ¿Cuántos más o menos tienen ustedes obreros de la construcción están sin trabajo, digamos, a partir de lo que usted dice? Y la otra cuestión también, preguntarle la opinión respecto al proyecto digamos, que todas las construcciones de ahora en más lo hagan a través de empresas privadas, que sea el sector privado el que se encargue y no el Estado. Sí, bueno, mira, nosotros... las mediciones, nosotros somos trabajadores temporarios, es muy difícil medir, depende qué etapa podemos medir. Nosotros tenemos mediciones históricas que le damos en obra pública a más de 15.000 trabajadores. ¿Y hoy cuánto están trabajando? Va variando, digamos. ¿Cuánto están trabajando hoy? ¿Cómo? Y bueno, el trabajador constructor en sí es un trabajador que trata de dedicarse a varias cosas. O sea, tiene el fondo y el seguro de desempleo, mientras tanto hace una changa, busca... como te dije, a veces en la parte privada trabaja en forma precarizada. Claro. Y bueno, es más la asistencia que nosotros, de contención que le podemos dar a él y al grupo familiar en cuanto a la salud y demás. ¿Qué porcentaje aproximado hoy está desempleado? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje aproximado hoy está
sin un trabajo por esta situación que Yo hablaba? creo que la mitad, depende, por eso te digo, depende de la medición de Sí, qué, claro. de qué momento, digamos. Sí, sí, Convengamos sí, que el año pasado vino cayendo, después se recuperó un poquito, y nosotros llegamos a tener 6.000 más o menos, y después, bueno, hay un parate natural normal en fin de año, y que hasta ahora estamos en marzo, todavía Sí, sí. no se recuperó. Esta situación... Pero más de o sea, no tengo la medición todavía de este año, pero se siente más de un 60% más o menos de trabajadores. Estoy hablando de empleo registrado. Exactamente, Sí. después tenés La el otro... precarización laboral no mide. La precarización laboral es el sometimiento a aquellos que se ponen a trabajar en forma totalmente... Convengamos que nosotros defendemos el empleo registrado, porque no solo tiene un salario, tiene obra social, tiene jubilación. Hoy hablamos mucho de la cuestión previsional. La cuestión previsional es que no hay fondo. ¿Por qué? Porque hay mayores trabajadores negros, ¿me entendés? Que se la rebuscan. Pero ahora, de cada 3 trabajadores registrados se suelda un jubilado. Y cuando no hay aporte, cuando hay empleo registrado, obviamente la precarización, o sea, todo se nivela para abajo. Sí. Obviamente que una persona, para poder subsistir y llevar algo a su casa, algo tiene que hacer, en su actividad o hacer otra cosa, o cortar pasto y demás. No Mientras le queda por ahí otra. está percibiendo el seguro de desempleo o el fondo de desempleo. Esta situación que hablamos, ¿le llevan a estar en estado de alerta constantemente a ustedes? No digo movilización, pero sí estar en alerta como gremio, como trabajadores. Totalmente, porque es una cuestión que nosotros ya le vivimos, o sea, esto no es una historia, no es un cuento. Nosotros en el 2001, mira, sobre la cabeza del trabajador constructor permanentemente existe el fantasma de la desocupación, permanente. ¿Por qué? Porque cuando termina una obra y si no empieza otro, ese trabajador que estaba empleado es desocupado. Y muchas de esas obras para que empiece son decisiones políticas. Y así de fácil. Y con la otra depende de la cuestión financiera, si conviene invertir o no conviene invertir, ¿me entendés? Cuando hablamos de obras privadas. Así que no somos empleados públicos, no dependemos del Estado, pero sí dependemos muchas veces de las decisiones políticas del Estado. En cuanto a las obras, por ejemplo, hacer una escuela, hacer un hospital, no hacer una parte privada, hospital público o de envergadura como se hizo en nuestra provincia. Pero bueno, es la situación en que estamos viviendo, lamentablemente. Yo siempre digo el chiste, ¿no? Que esta Argentina se desangra y se arrastra, lamentablemente, en situaciones que no tendríamos que estar viviendo. Porque no hay otra cosa, el derecho más legítimo constitucional que tener trabajo. Claro. Ese no es un privilegio, es un derecho tener un trabajo. Vallejo, proyecciones, ¿qué espera para el futuro inmediato, un poquito más adelante, del sector de la construcción en la provincia? Siempre nosotros apuntamos a que las cosas mejoren, con fe, esperanza, optimismo, en aquellos que se iluminen de alguna manera, que toman decisiones. Más allá, con la provincia permanentemente estamos trabajando, interactuando con propuestas de todo tipo y también con el sector privado, el sector empresario. Pero bueno, hay decisiones, nosotros no somos una isla, que se toman en el orden nacional y que eso impacta de la forma que sea también en la provincia. O sea, siempre con fe y optimismo. Más allá de lo que tomen decisiones, fe y optimismo aquel que tarde o temprano pone las cosas en su lugar. Por eso digo, tener un trabajo no es un privilegio, es un derecho. Héctor, el trabajador constructor es un trabajador orgulloso de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, miremos al lado que miremos, está hecho con la mano irreemplazable del trabajador constructor. Héctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darnos este panorama de cuál es la situación de la construcción de los trabajadores. Un abrazo grande, Héctor. Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Héctor Vallejo, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la filial Misiones de la UOCRA, sobre la situación actual de los trabajadores. Bueno, el trabajo en negro sigue siendo o no registrado, sigue siendo una problemática en el sector. Bueno, destaca las medidas de Misiones, o que tomó Misiones como medidas para que hoy tenga una situación diferente a la nación, pero sí igualmente se siente el impacto de la caída
en la obra pública. Sí. Eso impacta Y es directamente. importante el porcentaje que decía Claro, Vallejo, 50% ¿no? dijo. 60 Claro. 60 casi. Bueno, exacto. y lo que están Y ahora- habló del sí. mejor momento, 15.000 Ujú. empleados en el mejor momento, Sí. dijo. Registrados. Registrados. Sí. Es decir, estamos hablando de unos 8.500, 9.000. Que vaya a contar lo del Sí. puente, suman los que cruzan Sí. todos los días en las motitos. También. Suman 50.000 los del Sí. trabajo no registrado. Bueno, bien. pero no le queda otra también. Hay gente que no le queda realmente, ¿Nunca, ¿no? ¿Nunca viste cuando sucede algo en alguna obra de las públicas y privadas Sí, sí, también? sí, sí, sí. Sucede algo y las motitos con patente roja y blanca y roja, pero parece mosquitos salen ahí para Sí. todos lados. Bueno, eso también se debe controlar. Bueno, ¿de quién es responsabilidad? También, obviamente, ¿Dónde está? de él, de todos. Bueno, hablábamos con el titular de la UOCRA en Misiones, Héctor Vallejos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, señores, en la Argentina. 23 grados la actual temperatura en Posadas.